Él era uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos, un multimillonario, director ejecutivo de uno de los imperios tecnológicos más importantes del país. Y aquella mañana, todo parecía bajo control, hasta que se dio cuenta de que el traductor había desaparecido. Al otro lado de la mesa, los inversionistas árabes comenzaban a impacientarse. En cuestión de segundos, un acuerdo de $300 millones empezó a desmoronarse, y con él, su imagen. En una esquina de la sala, con las manos aún oliendo a limpiador, estaba Hila, la empleada de limpieza. Nadie la notaba, pero en ese momento, con el futuro de su jefe colgando de un hilo, hizo lo impensable. Y lo que sucedió después lo cambió todo. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde estás viendo. Déjalo en los comentarios. Disfruta la historia. Eran las 8:58 AM. La luz del sol se filtraba por los enormes ventanales de la mansión, rebotando en los pisos de mármol italiano importado. Una brisa cálida entraba por las ventanas abiertas, cargada con la sequedad del verano californiano. Michael Langford, CEO de Langford Dynamics, caminaba de un lado a otro por el gran salón con un traje hecho a medida, un reloj de oro en la muñeca, los dedos temblorosos de ansiedad. El hombre más despiadado de la industria tecnológica no podía permitirse un error. No ese día. En la sala de conferencias, 3 empresarios árabes estaban sentados en silencio. Serios, compuestos, hombres tradicionales poderosos, expertos en estrategia pero no en inglés. Habían hecho una exigencia innegociable, un traductor fluido en árabe. Sin uno, el trato colapsaría antes de comenzar. La sala estaba impecable. Agua mineral islandesa, carpetas de cuero, tabletas modernas con presentaciones espejo en inglés y árabe. Todo había sido arreglado a la perfección, excepto por una ausencia evidente. ¿Dónde estaba el traductor?, gruñó Michael entre dientes. Envió un mensaje, señor, tartamudeó su asistente. Se enfermó en el camino. ¿Enfermo? Esto no es un proyecto escolar. Es un trato de varios millones de dólares. Michael agarró su teléfono, llamó a todas las agencias de la ciudad, gritó a 2 directores y casi despide a un becario. No hubo suerte. Ningún intérprete de árabe disponible en menos de 30 minutos. Los inversionistas ya comenzaban a intercambiar miradas. Al fondo del salón, casi invisible con su uniforme gris, Hila limpiaba la escalera de cristal. Escuchó todo. Cada insulto, cada amenaza, cada gota de desesperación. Hila, quien llevaba más de un año trabajando allí, sin recibir ni un buenos días. Nadie sabía su apellido. Nadie se interesaba. Pero en ese instante, ella supo que podía evitar el colapso. Respiró hondo, pero no se movió. Aún no. Porque esa sala no era solo una sala de reuniones. Era el lugar donde se suponía que debía desaparecer. Y dar un paso al frente significaba romper el velo de silencio que había aprendido a usar para sobrevivir. Michael golpeó una silla. «Esto se está viniendo abajo». Entonces, Hila habló. Y en ese instante, los muros que la mantenían invisible comenzaron a resquebrajarse. Hila aún sostenía el paño de microfibra en las manos, pero sus ojos ya no estaban en el cristal. Estaban en Michael, el hombre que nunca la había mirado más de un segundo. El hombre que creía que todo giraba en torno a su voz, su dinero, su control. Había visto esa mirada antes, en los ojos de hombres poderosos cuando el suelo comenzaba a moverse bajo sus pies. Y hoy, la reconoció de nuevo. Miedo. Mientras el equipo de Michael se agitaba como hormigas, uno de los inversionistas árabes, un hombre de unos 50 con barba recortada, murmuró algo en voz baja a los otros 2. Su tono, impaciente. Hila dio un paso al frente, luego se detuvo. Hablar en ese momento lo cambiaría todo, porque no era solo una reunión de negocios, era el lugar donde se suponía que debía quedarse callada.
donde nadie sabía que alguna vez había estudiado lenguas antes de que la vida la obligara a abandonar, donde a nadie le importaba que su padre hubiera sido profesor de lingüística en Sudán o que ella creciera oyendo 5 idiomas en casa. Pero algo se agitó dentro de ella, algo más antiguo que el miedo, algo heredado de su abuela, quien había cruzado desiertos con bebés atados a su espalda. Michael volvió a gritar: «¡Voy a perder este trato!». Hila se acercó más. «Señor, si lo desea, puedo intentar traducir». Silencio. Completo. Cortante. La asistente de marketing, rubia y graduada de la Ivy League, se quedó congelada. La asistente personal, Bianca, contuvo una risa. Michael se volvió, confundido. «Tú traduces árabe. Eres la empleada, ¿no?» «Sí, señor. Pero también hablo con fluidez árabe clásico y dialecto del Golfo. Mi padre enseñó lingüística en Jartum». Los inversionistas árabes intercambiaron miradas. Uno le dijo algo. Hila respondió de inmediato, con suavidad, en un árabe impecable. Sus rostros cambiaron. La sospecha dio paso a sonrisas. Michael parpadeó. «¿Estás bromeando?». Hila lo miró directamente por primera vez. «No. Pero usted está jugando con una oportunidad que solo se presenta una vez en la vida». Él no respondió. El orgullo y el pánico luchaban dentro de él. El ego gritaba, pero las consecuencias gritaban más fuerte. Asintió. «Entonces siéntate, haz que valga la pena». Hila caminó hacia el asiento vacío junto a los inversionistas. Aún sostenía el paño. En ese momento, alguien finalmente comprendió que ella nunca había estado allí solo para limpiar. Sus primeras palabras fueron seda. Hila tradujo con una precisión afilada, su voz tranquila y firme como una brisa atravesando una tormenta en colapso. Ni un solo tropiezo, ni una pausa. Solo dominio silencioso envuelto en humildad. «El señor Alahim dice que aprecia la bienvenida, pero si no es posible una comunicación adecuada, prefiere posponer la reunión». Ella tradujo la frustración con neutralidad cuidadosa. Michael la observaba como un hombre que presencia la manifestación de un fantasma. «Dile que no será necesario. Estamos listos para presentar ahora mismo». Hila transmitió el mensaje en árabe con gracia. Uno de los inversionistas mayores alzó una ceja, respondiendo en tono suave pero de prueba. Hila respondió igual de fluida, añadiendo contexto, suavizando tensiones, corrigiendo un error pequeño pero crítico en los materiales, todo sin pestañear. Michael la miraba atónito. Ya no era un milagro. Era maestría. Desde el fondo de la sala, Bianca cruzó los brazos. Su mirada era filosa, y su incomodidad crecía con cada elogio que Hila recibía en un idioma que ella no entendía. «¿De verdad dijo eso?», susurró Michael. «Sí, le gustó la claridad de su propuesta, pero está sugiriendo un cambio en la cláusula de propiedad intelectual. ¿Lo captaste?». «Sí, entiendo más de lo que usted cree, señor Langford». Hubo algo en sus ojos entonces. No fue simpatía, no fue sorpresa, fue algo más pesado. Respeto. Tal vez incluso los inicios de la vergüenza. La reunión encontró su ritmo. La tensión se desvaneció. Los inversionistas, antes impacientes, se inclinaron hacia adelante, comprometidos. Sonrieron. Rieron. Uno le ofreció a Hila una botella de agua, un gesto sutil, pero profundamente significativo. Ella la rechazó con cortesía. No estaba allí para descansar. Aún no. Cuando el acuerdo se cerró 2 horas después, los hombres se levantaron y estrecharon la mano de Michael. Hila tradujo una última frase con elegancia. «Dicen que lo consideran confiable». «Gracias a la señorita Hila». Michael asintió con rigidez, aún procesando. A medida que la sala se vaciaba, él permaneció sentado, mirando hacia la nada. Hila recogió su libreta. El paño de limpieza aún yacía a un lado. «¿Dónde aprendiste a hacer eso?», preguntó él.
Ella no sonrió. Solo respondió: la vida y el silencio de las salas donde nadie espera nada de ti. Él no dijo nada. Por primera vez, no sabía qué decir. En las sombras detrás de ellos, Bianca ya revisaba la grabación de seguridad desde la cocina. Sus manos flotaban sobre el teclado, y su próximo movimiento no sería silencioso. La casa era distinta a la mañana siguiente. Mismas paredes, mismos pisos de mármol, pero una nueva corriente circulaba por los pasillos. Curiosidad, susurros, incomodidad. Hila llegó temprano, misma rutina, pero ahora cada mirada que antes pasaba de largo se detenía en la cima de las escaleras. Bianca la esperaba como una nube de tormenta. «Buenos días, Hila», dijo con dulzura, demasiada dulzura. «Buenos días, señorita Bianca», respondió Hila con voz serena. «Tu momentito de ayer causó buena impresión. Debe sentirse bien ser especial por un día». Hila sonrió levemente. «A veces un solo día basta para cambiarlo todo, sobre todo cuando te lo has ganado». La mandíbula de Bianca se tensó. Se alejó, sus tacones resonando como amenazas. Más tarde, Michael llamó a Hila a su oficina. Él también se veía distinto, menos pulido, más humano, la corbata suelta, los ojos cansados. «Hablé con los inversionistas. Quieren que estés presente en las próximas reuniones». «Oficialmente». Hila alzó una ceja. «¿Como traductora?» «Como enlace internacional oficial de la empresa». Ella se detuvo. Luego se sentó. «¿Y tu equipo? ¿Van a aceptar eso?» «Tendrán que hacerlo, o pueden irse». Hila lo observó, tranquila. «¿Confías en mí, o solo estás intentando salvar tu trato?» Michael guardó silencio un momento. «Tal vez ambas cosas, pero ayer vi algo en ti que no puedo ignorar». Ella asintió despacio. «Lo haré, pero con una condición». «Dímela». «Nada más de uniforme, y no vuelvo a entrar por la puerta trasera». Él respiró hondo. Luego sonrió. «Esta vez, de verdad». «Hecho». Cuando Hila volvió al pasillo, el mármol aún brillaba. Las obras de arte seguían colgadas, pero el suelo bajo sus pies ya no era el mismo. Ya no caminaba como una empleada de limpieza. Caminaba como una mujer que reclamaba su lugar. En lo alto, Bianca tecleaba frenéticamente en su laptop, y un contrato mal traducido al árabe estaba a punto de hacerlo estallar todo. La mañana del lunes en la sede de Langford Dynamics se sentía diferente. No por el trato firmado, no por ningún comunicado de prensa. Era por ella, Hila. Ahora cruzaba las puertas de vidrio con una nueva identificación. Hila Omar, coordinadora de comunicaciones internacionales. El sonido suave de sus tacones bajos resonaba por los pasillos, pero más fuertes eran las miradas. Ya no era invisible. Eso debería sentirse como una victoria, pero se sentía peligroso. En el piso 14, los inversionistas árabes ya estaban sentados para su segunda reunión. Michael los saludó con su formalidad ejecutiva habitual. Pero en el momento en que Hila entró en la sala, todos se pusieron de pie y sonrieron. «Señorita Hila», dijo el mayor de ellos, calurosamente en árabe. «Un verdadero placer verla de nuevo». Ella devolvió el saludo con elegancia. Su presencia calmó el ambiente como incienso. Rica, firme, inolvidable. La reunión comenzó. Hila no solo traducía. Ella navegaba. Ajustaba el tono, suavizaba ofensas, corregía errores culturales, conectaba conceptos que ningún Excel podría articular. Y cada vez que lo hacía, Michael la miraba con algo nuevo en los ojos. Humildad. Pero no todos aplaudían. En la sala de copias, Bianca miraba un contrato impreso con los ojos entrecerrados. Había deslizado una cláusula, una frase vaga sobre derechos de propiedad intelectual, traducida incorrectamente al árabe. Fácil de pasar por alto. Veamos cuán lista es en realidad.
susurró para sí, presionando enviar. Arriba, Hila revisaba un borrador entregado por un inversionista. Sus cejas se fruncieron. Se detuvo. Sus dedos recorrieron una línea que no había visto antes. Luego levantó la mirada. Señor Al-Fahim, con todo respeto, hay un error grave en esta cláusula. Michael se inclinó hacia ella. ¿Qué tipo de error? Este texto otorgaría a Langford Dynamics control total sobre las patentes desarrolladas en territorio extranjero. Eso contradice el acuerdo verbal y también la versión en inglés. Un escalofrío recorrió la sala. Michael se quedó sin palabras. ¿Estás segura? Estoy segura. Pero si me permite corregirlo ahora, puedo evitar que esto se convierta en un desastre. Los inversionistas ya murmuraban entre ellos. Michael asintió levemente. Hila se dirigió a los inversionistas y habló con claridad y convicción. Explicó el error, la intención, la corrección. No solo calmó a los presentes. Volvió a ganarse su confianza. Cuando terminó, el inversionista mayor colocó su mano sobre la mesa y sonrió. Tú no trabajas para él. Él trabaja porque tú estás aquí. Michael rió por lo bajo, porque era verdad. Mientras tanto, Bianca recibía una respuesta en su bandeja de entrada. Asunto: revisión interna. Reportarse de inmediato con recursos humanos. 3 días después, el acuerdo fue oficialmente firmado. Langford Dynamics ahora entraba al Medio Oriente con fuerza, confianza y una traductora que se había convertido en su activo más valioso. Pero dentro de la empresa, el aire estaba cambiando. Hila caminaba por los pasillos del poder corporativo con naturalidad. Ninguna credencial podía medir su autoridad. Las personas que antes la ignoraban, ahora se volvían a mirarla. Algunos sonreían, otros susurraban. Algunos observaban con resentimiento silencioso. A las 3 en punto, la voz de Michael sonó en su intercomunicador. Hila, ¿puedes venir a mi oficina un momento? Ella entró. Él estaba reclinado en su silla, revisando un contrato largo. Los inversionistas están por iniciar un centro de investigación en el Golfo, dijo, levantando la vista. Quieren que estés allá durante los primeros 3 meses. Reuniones, estrategia, ser la cara del proyecto. Hila inclinó la cabeza. ¿En persona? ¿No virtual? No. Quieren que estés con ellos. Te has convertido en el puente. Ella no respondió enseguida. Él se puso de pie. Cambiaste este acuerdo, Hila. Cambiaste esta empresa. Me cambiaste a mí. Ella lo miró de frente. ¿Me estás ofreciendo esto porque es un buen negocio o porque finalmente me ves? Michael dio un paso más cerca. Ambas cosas. Ella asintió lentamente. Si voy, mi hermana viene conmigo. Está estable, pero no la dejaré atrás. Por supuesto. Lo que necesites. Hila miró hacia la gran ventana detrás de él. El atardecer bañaba todo en dorado. Toda mi vida me dijeron, no puedes. Y ahora por fin alguien preguntó, ¿por qué no? Michael sonrió. Siempre fuiste más grande que los papeles en los que intentaron encajarte. Hila salió de la oficina en silencio, pero algo en su mirada lo decía todo. No volvería atrás, solo hacia adelante. Y el mundo tendría que adaptarse a ello. Esa mañana, Bianca llegó temprano. Sus tacones golpeaban el mármol como puñales con cada paso. La mandíbula apretada, los ojos ardiendo con algo que no sentía desde hacía años. Irrelevancia. No tocó la puerta. Entró directamente a la oficina de Michael. Él estaba de espaldas, revisando documentos. «Tenemos que hablar», dijo ella, con una voz como una cuchilla. Michael no levantó la vista. Si es sobre el contrato, sé que la cláusula no fue autorizada. El equipo legal ya se está encargando. Bianca avanzó elevando el tono. Fue un error de formato. Solo eso. Michael finalmente se giró para enfrentarla. No, fue sabotaje.
Hila lo detectó y lo corrigió. De nuevo, el nombre cortó el aire como un trueno. «Estás cegado por ella», escupió Bianca. «¿No ves lo que está pasando? Estás tirando años de lealtad por una sirvienta con un talento conveniente». La voz de Michael bajó, tranquila pero afilada como una navaja. «Cuida tus palabras». Las manos de Bianca se cerraron en puños. «Ella no pertenece a nuestro mundo. Lo va a destruir todo». «No», respondió él en voz baja. «Ella nos está mostrando cómo habría sido el mundo si no hubiéramos ignorado voces como la suya durante décadas». El rostro de Bianca se torció. «Si ella se queda, yo me voy». Michael no dudó. «Entonces ya sabes dónde está la puerta». Los ojos de Bianca se encendieron, el orgullo herido estallando por dentro, pero se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta de un portazo. Afuera, Hila estaba de pie cerca de la terraza, los brazos cruzados, mirando el jardín que una vez barrió en silencio. Ahora estaba allí como una mujer que había reescrito su lugar. Michael se acercó por detrás. «Silencio». «¿Lo oíste?» «No, pero lo sentí». Se fue. Hila no reaccionó. Solo seguía mirando el horizonte. «Alguien salió herido por mi ascenso». «Tú no heriste a nadie, Hila. Simplemente nunca estuvieron preparados para ver brillar a alguien como tú». Ella se giró hacia él. «Entonces dime, señor Langford, ¿quién soy para ti ahora?» Michael sostuvo su mirada. «Alguien que me hizo cuestionarlo todo. Alguien a quien respeto». Se quedaron ahí un momento. Dos personas en lados opuestos del poder, ahora frente a frente, en igualdad de condiciones. A lo lejos, una tormenta se formaba, pero dentro de ambos, algo más profundo y peligroso comenzaba a crecer. 3 días después, Hila se encontraba en el corazón del ala operativa de Langford Dynamics, observando el ir y venir frenético de asistentes y ejecutivos a su alrededor. Ya no vestía el uniforme gris, ya no entraba por la puerta lateral. Ahora tenía una oficina propia, pero aún sentía las miradas, admirativas, envidiosas, curiosas. Michael la convocó. Su oficina también había cambiado, menos fría, más vivida. «Los inversionistas quieren dar el siguiente paso», dijo. «Un centro conjunto de investigación y desarrollo en el Golfo. Han pedido que lideres el frente cultural y de comunicación». Hila se detuvo. «¿Quieren que yo vaya?» «Sí, presencialmente. 3 meses. Con plena autoridad». Ella lo miró fijamente. «¿Y tú? ¿Por qué quieres que yo vaya?» Michael no esquivó la pregunta. «Porque te has convertido en más que un puente. Eres la razón por la que el puente existe». Ella dio un paso más cerca. «Esto ya no es solo trabajo, ¿verdad?» «No, no para mí». La voz de Hila se suavizó, pero mantuvo su firmeza. «Si voy, mi hermana va conmigo. Está estable, pero no la dejaré atrás. Es innegociable». «Hecho», dijo Michael sin dudar. Hila miró hacia el horizonte a través de la pared de vidrio detrás de él. «Toda mi vida las puertas estuvieron cerradas. Me miraban y solo veían límites. Ahora me miran y dudan. Tal vez ese sea el inicio del verdadero poder». Michael se colocó a su lado. «Ya no tienes que demostrar nada». Ella se giró hacia él, con un fuego silencioso en los ojos. «No estoy demostrando nada. Estoy construyendo algo desde cero». Salió de la sala con la cabeza en alto, y por primera vez, el edificio no se sentía demasiado grande para ella. Se sentía como si, finalmente, se estuviera expandiendo para adaptarse a su tamaño. Se sentaba en el balcón de un hotel de gran altura en Abu Dhabi. La brisa cálida de la noche acariciaba su rostro, y el horizonte brillaba en tonos dorados reflejados en los cristales. Desde esa altura, el mundo abajo parecía casi irreal. Dentro de la habitación, su hermana Hannah dormía profundamente. Estable,
a salvo. Por primera vez en años, Hila podía respirar sin el peso constante de la supervivencia oprimiendo su pecho. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. ¿Cómo estás? De verdad. Ella miró la pantalla por un momento y luego escribió. En paz. ¿Y tú? La respuesta llegó casi de inmediato. Tratando de entender quién era antes de conocerte. ¿Y por qué dejé que esa versión de mí durara tanto? En los días siguientes, sus mensajes se volvieron más frecuentes. Las conversaciones laborales se transformaron en intercambios nocturnos, a veces ligeros, a veces profundos, como si estuvieran reescribiendo poco a poco el significado de la conexión. Una noche, él llamó. Hola, sé que es tarde, pero ¿tienes un minuto? Claro. Cuando regreses, quiero llevarte a un lugar. ¿Dónde? ¿Algún restaurante elegante con agua de $10? Él rió. No, al barrio donde crecí. No es bonito, pero es real. Entonces quizás diga que sí. Él hizo una pausa. Hila, tú no solo cambiaste la empresa, cambiaste algo dentro de mí y eso me da miedo. Ella exhaló lentamente. El miedo es el impuesto que pagamos por transformarnos, Michael. Pero uno aprende a caminar con él. Tú me haces querer ser mejor, no por crédito, no por culpa, solo porque por fin quiero. Hila sonrió para sí misma, mirando el cielo del desierto. Entonces empieza, pero no lo hagas por mí. Hazlo por la versión de ti que el mundo aún no ha conocido. Al día siguiente, los inversionistas la invitaron a una ceremonia privada. El jeque más anciano le entregó un pequeño colgante de oro, con una inscripción en árabe, símbolo de sabiduría y coraje. Tú no solo tradujiste nuestro idioma, le dijo. Tradujiste nuestros corazones para ellos, y los de ellos para nosotros. Eso vale mucho más que el dinero. Y al cerrar sus dedos en torno al colgante, Hila comprendió que ya no era solo un puente. Se estaba convirtiendo en la arquitecta de algo completamente nuevo. 2 años después, el nombre en el edificio ya no decía Langford Dynamics. Ahora decía Langford and Omar International. Un imperio de innovación global coliderado por mentes, corazones e historias que alguna vez vivieron en extremos opuestos del poder. En el centro de todo, Hila. Ya no usaba una credencial. Su nombre aparecía en documentos de políticas, iniciativas globales y escenarios de conferencias. Pero hoy ella se encontraba en un lugar más tranquilo, los terrenos de la mansión donde todo comenzó. Solo que ahora ya no era una mansión. Era una fundación, un instituto de liderazgo para niñas negras, jóvenes inmigrantes y soñadores olvidados. En el jardín, un grupo de niñas escuchaba atentamente a una mentora. Hila las observaba con un orgullo silencioso. Michael estaba junto a ella. ¿Recuerdas la primera vez que me viste de verdad?, preguntó ella. Sí, respondió él. Tenías un trapo en la mano, pero parecía que cargabas algo mucho más grande. Lo hacía, y todavía lo hago. Caminaron en silencio unos momentos. Luego él se detuvo. A veces me pregunto, si el traductor no hubiera cancelado ese día, habría cerrado el trato con dificultad, lo interrumpió ella. Y yo seguiría fregando baños que nadie ve. Él asintió. Y nada de esto existiría. Hila se volvió hacia él. ¿Sabes por qué todo esto funcionó? ¿Por qué? Porque cuando alguien como yo entra en una sala donde nunca fue invitada, y se queda, el mundo no tiene más opción que reacomodarse alrededor de esa verdad. Michael la miró con profunda reverencia. Sin culpa. Sin lástima. Solo asombro. Hila volvió a dirigir su mirada hacia el jardín. La brisa movía los árboles, levantando suavemente los rizos de sus hombros. ¿Todavía piensas que fui solo una sirvienta con suerte?, preguntó en voz baja.
Él negó con la cabeza, despacio. Tú fuiste la revolución. Tocaste a mi puerta con un trapo en una mano y una tormenta en la otra. Ambos sonrieron. Justo entonces, una niña pequeña corrió hacia ella, con los ojos brillantes y un cuaderno en las manos. Señorita Hila, tengo algo que quiero mostrarle. Es mi idea. Esperaba que usted fuera la primera en leerla. Hila se agachó, mirándola a los ojos. Claro que sí, cariño. Muéstramelo todo. El mundo necesita tu voz. Porque Hila ya no traducía palabras. Traducía futuros, y donde otros habían levantado muros,